única manifestación externa de este síndrome pues son las lesiones cutáneas, que son como pequeñas, nosotros llamamos pápulas, como pequeños granitos que suelen aparecer en el centro de la cara, en la nariz, alrededor de la nariz, en las mejillas y en algunos casos también detrás de las orejas o en el cuello. Son lesiones muchas veces muy discretas que van apareciendo con los años, se observan más a partir de los 30, 40 años y muchos de los pacientes jamás consultarán por este tipo de lesiones porque se han desarrollado de manera tan sutil que no les dan importancia. Incluso piensan que es como un rasgo familiar, ya que otros familiares también lo presentan. Y no es algo que llame la atención. La mayoría de casos que hemos diagnosticado, excepto en los casos que son muy exagerados, ha sido por casualidad, porque han consultado por otros motivos. Y ha sido nuestra observación del rostro que hemos visto estas lesiones de fibrofoliculomas, que aparte cuando las vemos tampoco lo sabemos seguro que lo son. Les tenemos que explicar al paciente que queremos hacerle una biopsia, que nos lo autorice y que quizá tiene alguna relación con algún cáncer. Esto también tenemos que ir con cuidado para no asustar al paciente. Quizá el paciente ha consultado por unas manchas o ha consultado por una queratosis seborreica, cosas muy benignas. Se lo tenemos que explicar muy bien para que acceda a esta biopsia. Los fibrofoliculomas sí se pueden tratar por motivos estéticos con electrobisturí, haciendo como una quemadura justo encima de la lesión para que ésta desaparezca. Lo más complicado es en casos que son muy extensos y que quizás serían susceptibles de tratamiento con láser CO2, pero aquí no disponemos y nosotros no hemos tratado ningún paciente. Intentamos en una paciente que tiene muchos fibrofoliculomas hacer un tratamiento con sirolimus tópico, porque salió una publicación holandesa que estaban probando si funcionaba en los fibrofoliculomas de la misma manera que funcionan los angiofibromas de la esclerosis tuberosa, pero concluyeron que no. Y probamos en una paciente y tampoco se irrita un poco, pero tampoco obtuvimos ningún resultado positivo. Cualquier familia diagnosticada de Biert-Hot-Dube, pues hay algún miembro de la familia portadora de la mutación que tiene muy pocas lesiones cutáneas, tiene 7, 8 o 2 o 1 o 0 fibrofoliculomas, pero lo que sí que hemos ido viendo que a medida que van sumando años van apareciendo más lesiones. Antes de los 30 años casi no hemos visto a nadie, solo recuerdo un paciente de estos que están exagerados, pero la mayoría vamos a diagnosticar los fibrofoliculomas a partir de los 30, 40 o más años, cosa que deberíamos intentar diagnosticarlos antes para evitar la evolución a cáncer renal o que antes de los 50 años. Y también no sé si el futuro nos favorecerá en el diagnóstico porque cada vez se está instaurando más la teledermatología. Es decir, al menos en nuestro país hay muchos hospitales que todas las visitas ya van con cribaje de teledermatología. Es decir, el médico de cabecera envía imágenes, fotos de las lesiones de los pacientes y se contesta a distancia. Y esto a los gestores les encanta. Es decir, que cada vez habrá menos dermatólogos presenciales y más que contesten a distancia. Y dejaremos de ver pacientes, dejaremos de ver caras. Es decir, todos estos que he podido diagnosticar por casualidad, pues no tendré ocasión de hacerlo porque no los veré. Y nosotros tenemos la ocasión de diagnosticar porque
casi la mitad de las personas que van a dermatología es por cosas de la cara, por problemas, lesiones faciales. Es decir, que tenemos una oportunidad muy grande de diagnosticar los casos, nuevos casos, evidentemente.